¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Anteriormente vimos cómo Sakamoto despierta y le hace frente al trastornado de Slur y la batalla final entre Nagumo y Oki. Veremos la batalla final entre Shishiba y Gozu. Aparte también tenemos a Kipei contra los hermanos Seba, además del regreso de Tenkyu e inicio de la pelea entre Shin y Tanabata. En esta cuarta parte del arco llamado Nueva JAA lo vamos a saber, y este es el resumen. Tras el impacto, Osaragi y Gozu están dentro de un apartamento. Gozu aprovecha un momento para tomar una pequeña botella de leche que estaba en la nevera, pero Osaragi no piensa dejárselo tan fácil. Sin dudar, corta la botella por la mitad con su sierra, aunque apenas logra frenar el movimiento con sus propias manos. Gozu le comenta que le falta velocidad de giro y en ese instante aumenta su velocidad y le lanza un golpe directo a Osaragi, haciéndole atravesar la pared y caer en un pasillo. Este pasillo en particular tiene un fondo oscuro que llama su atención. Osaragi se queda mirando hasta que aparece una figura empujando una carriola intentando calmar a un bebé que no deja de llorar. La persona observa a Osaragi y con un tono extraño comenta que parece haber matado a varias personas ese día. Habla de lo mucho que le gusta la sangre, preguntándose a quién habrá salido así. En ese momento el bebé saca una pistola y dispara. Osaragi apenas logra agacharse y esquivar los disparos. Mientras se mueve para evitar las balas, la persona de la carriola aparece detrás de ella, la toma del cuello y hasta la halaga de lo bonita que es. Cuando parece que intenta cortárselo, Osaragi logra apartarse, aunque no lo suficiente, porque el atacante vuelve a lanzarse contra ella a toda velocidad. Otra vez esquiva el ataque y consigue tomar impulso para responder con un golpe. El impacto genera tanto ruido que un vecino sale a quejarse, pidiendo que bajen el volumen, pero su mala suerte es inmediata. Termina con la cabeza cortada en dos. Osaragi retrocede manteniendo distancia, pero en ese momento Gozu aparece por detrás. Antes de que lo consiga impactar, Shishiba irrumpe atravesando la pared y le lanza un golpe directo a Gozu, enviándolo lejos. Luego se acerca a Osaragi, le observa el rostro y le dice que llegó un poco tarde, pero que no parece algo grave. Ella le pregunta qué le pasa y él responde que se encargará del tipo de rayos. Le entrega la sierra y le pide que no vuelva a soltarla. Shishiba salta hacia donde cayó Gozu. Al aterrizar, este le cuestiona cómo piensa enfrentarlo solo. Shishiba responde que él mismo es suficiente. Gozu le dice que en realidad lo que teme es que vuelva a matar a la chica de la sierra. Shishiba, sin alterarse, responde que si temiera perder a sus compañeros, no serviría como asesino. Gozu insiste, preguntándole por qué sigue peleando solo sabiendo que no tiene posibilidades, recordándole que ya estuvo cerca de matarlo antes. Shishiba lo desprecia, llamándolo de tercera clase, diciendo que en su mundo intentar matar a alguien y fallar es una vergüenza que ni siquiera se menciona. Eso claramente lo provoca. Gozu afirma que esta vez sí lo matará. Shishiba responde que no hace falta decirlo, que si falla otra vez solo será más patético. Mientras tanto, Osaragi sigue enfrentando a la persona de la carriola. Esta le comenta que el rojo de la sangre resalta su piel pálida, pero que no será joven para siempre. Le pregunta si tiene pareja y dice que es mejor tener hijos pronto. El bebé vuelve a llorar y la persona lo calma diciendo que los niños son maravillosos, que le dan sentido a la vida y que la felicidad de una mujer está en dar a luz. Finalmente el bebé se tranquiliza. Osaragi responde con frialdad que no necesita tener a alguien como ella y que ese tipo de cosas simplemente le repugnan. La niñera se enloquece gritando que Osaragi es la repugnante llamándola basura porque no es capaz de conseguir trabajo normal y tiene problemas para no apreciar a los bebés, que no se crea mucha cosa. El bebé vuelve a llorar y ella lo amenaza con matarlo. Está realmente enferma. Osaragi recuerda algo que le dijo a Shishiba sobre los padres, que cuando se alteran es por haber perdido en los gacha, las máquinas esas. La niñera asesina deja claro que no ha recordado bien. A los niños malos hay que mandarlos a dormir. En cuestión de segundos atraviesa una pared y la pelea empieza de verdad. Osaragi ataca primero, lanzando su sierra con fuerza directa, sin titubear. La mujer responde con precisión, bloqueando con un cuchillo y aguantando el impacto. Aún así, Osaragi logra sujetarla por la ropa y la empuja con brutalidad, atravesando otra pared y luego otra más. No hay intención de detenerse, solo de aplastar a la otra a base de presión constante. Pero la niñera no pierde la calma, observa con atención el brazo de Osaragi y encuentra su oportunidad. Ataca con rapidez, cortando todo a su alrededor menos a ella. El objetivo real no es herirla, sino hacer que soltara la sierra, y lo consigue. Osaragi lo nota al instante. Recuerda de nuevo a Shishiba que le había pedido que no la soltara bajo ninguna circunstancia. Esa idea se le queda grabada mientras la otra mujer corta una tubería cercana. El líquido que sale parece agua, pero no lo es. El cuerpo de Osaragi queda empapado. En el suelo
momento intenta pensar qué hacer. Sin su arma siente que ya está en desventaja y mientras trata de levantarse algo no cuadra. Su visión empieza a fallar. Ve a la mujer varias veces como si se multiplicara. Intenta ponerse de pie pero pierde el equilibrio y cae hacia una ventana. Ahí ocurre otro ataque, creyendo para su horror que está viendo fantasmas. La mujer rompe el vidrio y lanza un corte directo, atravesando el aire con violencia. Luego habla, casi como si estuviera disfrutando la situación. Le pregunta si le duele, si siente lo horrible que es. Entonces revela la verdad. El agua está envenenada. Antes de que llegaran, contaminó todo el suministro del edificio. Explica entonces los efectos con total frialdad: parálisis, vómitos, desmayos, alucinaciones, convulsiones. Todo eso con un solo vaso. Y Usaragi está empapada en ese líquido. No hay escapatoria simple. Desde el suelo, ella levanta la mirada, toma una pequeña piedra y la lanza, apuntando a la verdadera. La otra logra esquivar apenas usando el brazo y se mueve hacia una cocina cercana. Ahí empieza otro tipo de tortura. Calienta el cuchillo en una hornilla mientras comenta que Usaragi debe tener frío por cómo tiembla. Cuando se acerca, la situación empeora. Usaragi intenta levantarse pero no puede. El cuerpo no le responde. Recibe cortes, quemaduras y un brutal ataque. Luego, sin cambiar el tono, la mujer decide que ahora hay que enfriarla. La arrastra hasta una tina llena de agua y le hunde la cabeza sin dudar. Dice que es su culpa por haber dicho que su hijo le daba asco. El bebé sigue cerca, moviéndose ajeno a todo. Usaragi apenas se mantiene consciente y en medio de esa situación su mente se va a otro momento. Recuerda otra conversación con Shishiba. Estaban comiendo tranquilos y él le preguntó qué haría si no fuera asesina. Ella no supo qué responder, nunca lo había pensado. Shishiba le dijo que aunque pareciera que matar se le daba bien, eso no significaba que le gustara. Mencionó que quizás podría vivir de otra forma, como otras personas, pero ella no tenía una respuesta clara. Antes de irse, él le dejó caer otra idea, que si algún día ella desapareciera, no sabía qué haría realmente. Ese recuerdo se mezcla con el presente. Mientras su cabeza sigue bajo el agua, Usaragi responde en su mente. Piensa que Shishiba se quedaría solo y esa idea le pesa más que el dolor físico. De pronto algo cambia. La mujer nota que el nivel del agua baja. Se da cuenta de que la cabeza de Usaragi ya no está completamente sumergida. Mira con sorpresa y entiende lo que está pasando. Usaragi está bebiéndose el agua. Es absurdo, es veneno, no debería ser posible, pero lo está haciendo igual. La mujer no lo entiende. Se pregunta quién es realmente esa chica. Prepara el cuchillo para rematarla, convencida de que ya es el final. Pero en un instante, Usaragi detiene el ataque con la mano. La otra se da cuenta de algo más. El veneno ha reducido su sensibilidad al dolor. En la mente de Usaragi, la imagen de Shishiba aparece de espaldas, alejándose. Ella intenta alcanzarlo, le pide que espere, que no se vaya solo. Su mano se extiende, pero no hacia Shishiba. Agarra el cuello de la mujer frente a ella y lo aprieta con fuerza, no hay duda. Usaragi la sujeta con firmeza y deja claro algo simple pero definitivo: no piensa soltarla nunca, sujetando mentalmente a Shishiba. A la mujer no le hace ninguna gracia que Usaragi le apriete el cuello con esa fuerza. Le resulta imposible entender cómo, después de haber ingerido tanta agua envenenada, todavía puede moverse. Para ella, esa dosis debería haberla matado al instante. Sin embargo, Usaragi sigue ahí, de pie, aunque claramente afectada. La mujer, confiada, piensa que es el momento perfecto para acabar con ella. Prepara el cuchillo y se lanza, segura de que no habrá resistencia. Pero apenas se acerca, Usaragi reacciona con una patada brutal que la mantiene a distancia. A pesar de la visión borrosa, todavía conserva reflejos. Desorientada, empieza a percibir a su enemiga como si fuera un fantasma. La mujer aprovecha eso de nuevo y decide jugar con su mente. Le dice que sí, que es un fantasma, uno de los que ella misma mató, que ha regresado para maldecirla. Intenta manipularla usando ese miedo que, según sabía, siempre había tenido Usaragi, pero esta vez no funciona. Usaragi, incluso en ese estado, mantiene algo de claridad. Le responde que los fantasmas no se reflejan en los espejos ni tienen sombra. Sin dudar, lanza un golpe. La mujer lo esquiva, pero el impacto termina rompiendo el espejo detrás. Le dice que sigue viva, pero que eso no durará mucho. La mujer empieza a llorar, completamente superada. Para ella, Usaragi es un maldito monstruo. El miedo la domina y decide huir. Sin perder tiempo, toma al bebé, apaga las luces y se esconde dentro de un armario. Su único pensamiento es escapar de ese lugar y alejarse de esa presencia que no logra comprender. Mientras tanto, Usaragi camina cerca, todavía afectada por el veneno. La mujer intenta no hacer ruido, cubriéndose la boca para no ser descubierta, pero el bebé no entiende la situación y comienza a llorar. Es
Ese sonido rompe el silencio y delata su ubicación. Ozaragi se detiene. Sin decir nada, atraviesa el armario con la sierra, cortando todo a su paso. No hay margen de reacción, el ataque es directo y definitivo. La cabeza de la mujer no resiste. El bebé queda ahí, ajeno, riendo sin comprender lo ocurrido. Ozaragi, en cambio, ya no puede sostenerse más. El cuerpo le falla y cae al suelo. Apenas logra murmurar que va a descansar un poco antes de ir con Shishiba. Mientras tanto, en otro lugar, Shishiba sigue enfrentándose a Gozu. El combate es intenso. Shishiba le golpea una y otra vez con su martillo, tanto en el aire como en el suelo, pero no sale ileso. Gozu también logra herirlo, demostrando que no es un oponente cualquiera. En una breve pausa, Gozu reconoce que Shishiba aguanta bastante bien. Es entonces cuando se revela algo importante. En el pecho de Gozu hay un dispositivo similar a un corazón mecánico, algo que claramente funciona como su fuente de energía. Shishiba, con un estilo relajado, comenta que con ese cuerpo debe ser complicado incluso usar un baño público. Gozu responde sin problema, diciendo que con una toalla basta. Luego explica su origen. Fue modificado en Alcamar. Junto a 9 personas pasaron por ese procedimiento, pero solo él resultó compatible. Durante mucho tiempo vivió con miedo, no por el rechazo emocional, sino por el físico, el de su propio cuerpo rechazando la modificación. Describe ese periodo como un infierno. Perdió la cuenta de cuántas veces maldijo su propia vida. Ahora su objetivo es recuperar lo que la Federación le arrebató a él y a sus compañeros. Con esa determinación carga electricidad en un objeto cercano, lo arranca de su base y lo lanza contra Shishiba. El ataque impacta parcialmente. Shishiba logra esquivarlo, pero queda afectado por la descarga. Mientras retrocede, recuerda una conversación, esta vez con Ozaragi, obviamente. Ella le había preguntado si era mala matando. Él le aclaró que no se refería a eso. En realidad lo que quería decir era que quizás podía vivir de otra forma. En medio del combate, Shishiba admite algo que lleva dentro. Él es quien realmente quiere dejar de ser asesino. Durante mucho tiempo pensó que eliminar basura hacía el mundo mejor, pero con el tiempo entendió que no cambiaba nada. La violencia nunca termina, siempre aparece más. Empieza a cuestionarse todo, si el mundo realmente mejora con lo que hace, si existe un orden real detrás de tanta sangre, o si solo está siendo utilizado por la Federación. Sabe que cuando deje de ser útil lo desecharán sin más. Aún así, algo lo detiene. Recuerda a Ozaragi, tal como era cuando la conoció. Esa imagen le da un motivo. Bloquea otro ataque de Gozu y se mantiene firme. Dice con claridad que no puede morir. Como asesino profesional, Gozu le dice que debería entenderlo. No tiene posibilidad contra él. Shishiba recalca que tiene una subordinada problemática, de la que aún debe hacerse cargo. En su mente vuelve la voz de Ozaragi diciéndole que no vaya solo, que la lleve con él. También recuerda a Yotsumura cuando él mismo estaba en esa posición. Con esa mezcla de recuerdos toma una decisión. Si Ozaragi va a aparecer, entonces él seguirá con vida hasta ese momento. Con renovada fuerza lanza un golpe con el martillo que destruye las armas eléctricas de Gozu. Lo mira fijamente y le dice que no piensa terminar la pelea aún, que se tome su tiempo, que recargue la energía si quiere, porque todavía no ha acabado con él. Pero Gozu pasa, no necesita recargar, tiene de sobra para seguir. Es más, dice que es hora de aumentar la tensión y lanza una ofensiva directa, combinando golpes de izquierda a derecha y puños cargados de electricidad, mientras Shishiba intenta esquivar todo usando su martillo como apoyo. Aunque logra evitar varios impactos directos, hay algo que no puede esquivar del todo: las descargas eléctricas. Cada golpe que Gozu suelta deja una carga que alcanza a Shishiba con un pequeño retraso, y él mismo se da cuenta de eso en medio del intercambio. Aún así, también nota otro detalle importante: cada descarga que Gozu utiliza le consume energía. Eso significa que no puede mantener ese ritmo para siempre. Con esa idea clara, decide presionarlo con ataques constantes, apostando a quien se agote primero. Entonces contraataca con un martillazo fuerte que lo estrella contra una pared. No se detiene ahí, sigue con otro golpe más, manteniendo la presión. Gozu intenta tomar distancia, retrocede un poco, carga electricidad en sus pies y desaparece de la vista en un instante. Su velocidad aumenta al punto de volverse casi imperceptible. Cuando Shishiba logra esquivarlo, ya lo tiene frente a él. Apenas alcanza a interceptarlo con el martillo, pero Gozu ya se ha movido a su espalda. A pesar de todo, Gozu mismo se sorprende. Incluso con su velocidad aumentada por la electricidad, Shishiba logra seguirle el ritmo. Para él es como enfrentarse a alguien del nivel de Gaku. Justo cuando intenta continuar el ataque, su energía se agota de golpe. Se queda sin carga. En ese momento entiende lo que pasó. Shishiba lo llevó a ese punto a propósito. Le hizo gastar
gastar toda su electricidad. Recuerda entonces que ya le había advertido que ese poder no era infinito, sin energía queda expuesto. Shishiba no duda, lanza otro martillazo directo y Gozu intenta bloquearlo con su mano, pero sin sus garras eléctricas no tiene la misma resistencia. El impacto lo manda volando, rebotando contra un carro antes de caer al suelo. Varias personas se acercan para ayudarlo. Viéndolo inconsciente, alguien decide usar un desfibrilador. Aplican la descarga y logran reactivarlo parcialmente, devolviéndole alrededor de un 15% de energía. Mientras se levanta, todavía aturdido, ve algo clave, una torre eléctrica cerca. Hace tiempo que no necesitaba hacer algo así, pero entiende que no tiene opción. Decide realizar una recarga completa. Mientras tanto, Shishiba lo busca desde el techo de un carro. Le pide a la conductora que acelere, pero ella le responde que los semáforos no funcionan, todo está apagado. Él se baja y nota el apago total. Al mirar alrededor, ve la causa. Gozu aparece en medio de la oscuridad, brillando con electricidad, completamente cargado. La energía recorre su cuerpo y lo ilumina, marcando que ahora está en otro nivel. Le comenta a Shishiba que el golpe anterior sí le dolió. No pierde tiempo, de inmediato lanza una patada cargada que Shishiba no logra esquivar esta vez. El impacto lo manda volando, atravesando una reja, golpeando un árbol y saliendo disparado hasta caer en lo que parece ser un lago. Shishiba siente alivio por haber caído en el agua, pero rápidamente se da cuenta del problema. Con el apagón no puede ver nada, su visión en la oscuridad es prácticamente nula. Aún así permanece alerta. Gozu aparece caminando a través del agua, acercándose lentamente. Las chispas que emite son lo único que permite ubicarlo. Shishiba reacciona y salta fuera del agua antes de que la electricidad lo alcance, pero los peces que quedaron dentro no corren con la misma suerte. La descarga ilumina toda la zona por un momento, dejando ver que están cerca de una estructura parecida a un castillo o incluso el Palacio Imperial. Gozu, viendo el efecto de su energía, se disculpa de forma ligera por el destello. Shishiba, sin impresionarse, le responde que ya no es un niño como para quedarse mirando luces. En medio de la oscuridad total hay un punto que resalta como si tuviera vida propia, iluminado por puro instinto asesino. Las noticias informan que un apagón misterioso ha afectado varias zonas de Tokio, dejando a la gente en pánico mientras intentan entender qué está pasando. Nadie tiene respuestas claras, pero en medio de ese caos, algo llama la atención. El castillo sigue iluminado, como si estuviera aislado del resto del desastre. Dentro de ese lugar, la calma no existe. De repente, una parte del techo se rompe, y ahí es donde aparece de nuevo Shishiba y Gozu peleando en lo alto. Shishiba retrocede mientras se sostiene con un martillo, manteniendo el equilibrio mientras Gozu no deja de presionar con ataques constantes. El movimiento es continuo, sin pausas, y la luz que los rodea proyecta sus sombras como si fuera parte del combate. Se desplazan por todo el castillo destruyendo lo que encuentran a su paso. Golpes, puños, impactos pesados con el martillo, paredes que se quiebran. Gozu está completamente cargado de energía, su cuerpo emite electricidad y la estática hace que el cabello de Shishiba incluso se descontrole. Sin perder la calma, Shishiba toma una banda elástica y se recoge el cabello, ajustándose antes de seguir. Mientras tanto, Gozu piensa en cómo superarlo, intenta ganar en velocidad y fuerza, pero no logra marcar la diferencia. Shishiba compensa todo con técnica pura, manteniéndose firme sin ceder terreno. Gozu vuelve a lanzarse al ataque, decidido a romper ese equilibrio, pero Shishiba logra detenerlo por un momento. Aún así, Gozu ya tiene un objetivo claro, apunta directo a su martillo. Con precisión lo golpea y lo rompe. Shishiba apenas alcanza a procesar que se quedó sin arma cuando recibe una patada que lo lanza lejos, atravesando parte de la estructura. Gozu, respirando con dificultad, dice que ya es hora de que muera, pero su propio cuerpo empieza a fallar. El uso excesivo de energía le está pasando factura. Mientras cae, Shishiba se las arregla para no perder el control. Usa una de las estructuras decorativas del castillo, una especie de pez o dragón tallado, y con lo que queda del martillo lo adapta como si fuera un mazo improvisado. Sin detenerse, cae con todo. Gozu se sorprende al verlo seguir en pie. El siguiente impacto es directo y lo atraviesa hacia otra sección del castillo. Ambos terminan en una sala. Gozu intenta levantarse, consciente de que está enfrentando a alguien como nunca lo había hecho. Decide que no se va a contener más, quiere ganar, derrotar a la orden y seguir avanzando. Shishiba también se pone de pie y nota una armadura samurái cercana. No pierde tiempo, toma una espada, se quita parte del traje que le estorbaba y se prepara. Cuando Gozu ataca con electricidad, Shishiba usa la espada para desviar la energía hacia el suelo, neutralizando el impacto. Gozu se da cuenta de lo que hizo. Shishiba, tranquilo, menciona que las emociones vuelven torpe cualquier filo, algo que aprendió de su maestro. Con gran velocidad cierra la distancia
distancia y ejecuta el ataque final. La hoja atraviesa el corazón artificial de Gozu. Este intenta decir algo, pero no alcanza. Su cuerpo cede. Shishiba, sin alterarse, comenta que ambos tenían algo que proteger, dejando claro que no hay espacio para rencores. Esta batalla ha terminado. Gozu, de rodillas con la espada atravesándole el pecho frente a Shishiba, se aferra a la idea de que no puede morir, que todavía tiene que seguir al lado de Kei y apoyarlo. Ese pensamiento lo lleva de vuelta a su infancia en Alcamar. Entre esos recuerdos aparecen nombres como Goku y Haruma, y la imagen de él siendo niño, tratando de calmar a los demás, diciéndoles que no se enojen. También se ve a sí mismo asegurando que se recuperaría rápido, como si siempre hubiera estado convencido de que podía seguir adelante sin importar el daño, pero en el presente eso se rompe. Su cuerpo ya no responde, cae al suelo y ahí termina todo para él. La señal más clara es que la luz del castillo se apaga por completo. Shishiba se sienta frente a su cuerpo y reconoce que fue un oponente realmente duro. Incluso piensa que en el fondo se parecían un poco. No era alguien que peleara solo por sí mismo, y eso le queda dando vueltas en la cabeza. No alcanza a profundizar en ese pensamiento cuando escupe sangre y él cae también. De su mano se le escapa el arma. Se da cuenta de que ya estaba al límite sin haberlo notado. Asume que no podía salir completamente ileso de algo así. En ese momento su mente se va hacia Usaragi. Recuerda todo lo que han hecho juntos, la cantidad de gente que han matado, y concluye que el infierno es algo que tienen prácticamente asegurado. También recuerda que ella alguna vez dijo que incluso el dios de la muerte lo odiaba. No le sorprende porque en el fondo siempre lo había sabido. Aún así, en un pensamiento final, le pide a ese mismo dios que cuide de Usaragi. Luego pierde la fuerza y cae. En medio de la oscuridad, lo único que resalta es la luz de su celular, que vibra dentro de su camisa. Lo están llamando. Es Usaragi. El teléfono sigue sonando, pero Shishiba no responde. Entonces alguien le habla, diciendo que sigue teniendo esa cara aburrida de siempre. Eso logra que abra los ojos. Frente a él está Yotsumura, cargando a Usaragi en brazos. Era él quien estaba llamando. Shishiba responde con calma que esa es simplemente su cara normal, como si estuviera acostumbrado a ese comentario. Yotsumura deja a Usaragi en el suelo junto a él y le explica que sigue viva, pero apenas se ofrece a curarle las heridas. Shishiba no entiende por qué lo hace, y Yotsumura le dice que no se ponga sentimental. Luego corta unas vendas con la boca, algo que Shishiba no le agrada en lo más mínimo, pensando en lo poco higiénico que es. Yotsumura responde que ya las cortó, así que sería un desperdicio no usarlas. En ese momento alguien más interviene y le dice que se aparte, que él se encargará. Es Amane. Le pide a Shishiba que no se mueva, advirtiéndole que podría tener una arritmia por la descarga que recibió. Luego le ordena a su padre que traiga vendas limpias y agua, dejando claro que no confía en lo que hizo antes. Yotsumura obedece. Shishiba, todavía débil, le pregunta a Amane cómo se encontraron. Él explica que Yotsumura le contó todo, tanto lo relacionado con Shishiba como lo de su madre. En realidad, Amane ya esperaba que su padre lo buscara cuando la federación cayó, y Yotsumura admite que no sabía cómo presentarse después de tanto tiempo. Antes de que Amane responda, él le pone la mano en la cabeza, pidiéndole perdón y asegurando que no va a desaparecer otra vez. Amane lo llama viejo tonto, conteniendo las lágrimas. Shishiba observa la escena, le dice a Yotsumura que ahora empieza a entender un poco lo que decía antes. Cuando le preguntaron a qué se refería, él, cerrando los ojos, responde que hay cosas que solo se encuentran en medio del caos. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. Mientras tanto, en otro lugar desde la JCC, Kippei le dice a Natsuki que deje de resistirse y si se rinde será más fácil. Le pregunta cuánto tiempo cree que podrá aguantar en ese estado. Mafuyu está en el suelo, incapaz de seguir, y Natsuki apenas se mantiene en pie, claramente destrozado. Kippei insiste que lo único que están logrando es prolongar su sufrimiento. Le deja claro que no es un idiota, que sabe perfectamente que no tiene ninguna posibilidad de ganar. Natsuki responde con un simple ya veremos, pero en su mente la realidad es otra. Reconoce que su rival está en un nivel completamente distinto, alguien comparable a los miembros de la orden. Sabe que en esas condiciones no puede vencer. Aún así, su prioridad es clara, sacar a Mafuyu de ahí como sea. Mientras analiza la situación, Kippei toma una piedra del suelo, la lanza al aire y la golpea con su bate. El impacto la fragmenta en múltiples pedazos que salen disparados y golpean a Natsuki con fuerza. Apenas logra aterrizar cuando nota que Kippei ya está cerca de Mafuyu. Intenta despertarlo acercándole su arma, pero en ese momento Shina interviene y le pide a Kippei que se detenga. Él le responde con calma, diciéndole que no se mueva demasiado y que se quede quieta. Shina insiste en encargarse ella misma, dejándole claro que no
no piensa quedarse de brazos cruzados después de lo que les hicieron. Kipei, sin embargo, la tranquiliza, diciendo que lo de antes fue solo un descuido. Ella se da cuenta de que Kipei ni siquiera le está prestando atención. Él vuelve a levantar su arma para atacar a Mafuyu. En su mente, Shina solo desea que la mire, que la reconozca, pero antes de que Kipei complete el ataque, su teléfono suena. Al contestar, alguien de la Federación le pregunta por su ubicación y la de Shina. Le informan que Sakamoto ha despertado y está luchando contra Slur, que varios altos mandos han caído y que aunque aún tienen ventaja numérica, necesitan reunirse cuanto antes. La llamada se interrumpe de forma abrupta cuando quien habla recibe un golpe directo en la cara. Es Boyle. También está Atari y Kindaka, rodeados por agentes de la Federación que intentan acorralarlos. Aún con el caos, el mensaje queda claro para Kipei. Sin perder tiempo, se da la vuelta y se aleja de Mafuyu, llamando a Shina para que lo siga. Ella no entiende por qué se retiran cuando ya estaban a punto de terminar. Kipei le explica que los necesitan en otro lado. Antes de irse, Shina le dice a Natsuki y Mafuyu que tuvieron suerte. Ese comentario no le cae bien a Mafuyu, quien de inmediato se lanza al ataque usando el cuchillo oculto en su zapato. Kipei bloquea fácilmente el ataque con su bate. Mafuyu le dice a Natsuki que no se confíe. Si lo llamaron a Tokio es porque Shin y los demás están ganando y no pueden permitir que esa ventaja se rompa. No piensa dejarlos ir. Kipei responde que es ingenuo, que incluso si dieran la vida ahí mismo, lo máximo que lograrían sería retrasarlos unos minutos. Mafuyu insiste que los maten y se vayan, porque en ese tiempo Shin podría eliminar a varios enemigos más. Kipei niega con la cabeza y aclara que esos minutos en realidad serían solo segundos. En ese instante aparece detrás de Mafuyu listo para atacarlo, y aunque parece que Mafuyu reacciona a tiempo, es en realidad Natsuki, usando su traje de invisibilidad, quien detiene el golpe. Mafuyu lo reconoce y le dice que ellos han sido salvados muchas veces por otros, así que ahora es su turno de arriesgarlo todo. Kipei intenta hacerlo entrar en razón, diciéndole que no se deje influenciar por su hermano, que un hermano mayor debe mantener la cabeza fría. Natsuki aprovecha ese momento y felicita a Mafuyu por haber ganado tiempo suficiente. Con eso logra modificar su arma, se ven varias herramientas en acción y el zapato de Mafuyu cambia por completo. Kipei no entiende en qué momento ocurrió todo eso. Mafuyu intenta reclamarle a Natsuki, pero él le pide que se concentre. Cuando Kipei ataca de nuevo, Mafuyu logra bloquear con el zapato modificado y contraataca con una patada potente. Sorprendido, le pregunta a Natsuki por qué no hizo eso desde el principio. Natsuki le explica que ese nivel de potencia es demasiado peligroso para su cuerpo, aunque nota que Mafuyu lo está controlando mejor de lo esperado. Shina observa la escena y le pregunta a su hermano cómo está. El golpe le dio directo en la nariz, pero Kipei asegura que no es nada. Ese momento hace que Natsuki recuerde cuando él y Mafuyu eran niños, y como hace poco Mafuyu le pidió que no se confiara. Se pregunta de dónde sacó esa determinación. Mafuyu, por su parte, nota su expresión y le pregunta qué pasa. Kipei, ya de pie, corta la escena diciendo que es suficiente. Afirma que si tanto quieren morir, él mismo se encargará de matarlos, porque así será más rápido. En ese momento, su presencia cambia. Un instinto feroz empieza a salir, marcando que la pelea está por escalar a otro nivel. Mafuyu le pregunta a Natsuki cómo se supone que funciona esa arma, y él le responde directo, sin rodeos, que todo se basa en el impacto. No importa cómo golpee, mientras lo haga con las zapatillas, estas convierten el impacto en energía y activan unos propulsores ocultos. Mientras le explica eso, Kipei ya viene acercándose sin apuro. Mafuyu admite que no entiende mucho, pero en ese mismo momento Kipei aparece y le conecta un batazo que lo manda volando fuera del edificio sin darle tiempo a reaccionar. Mira alrededor y comenta que ya es de noche. Mafuyu cae de pie, pero el impulso lo arrastra varios metros hacia atrás. Justo ese desplazamiento termina siendo clave, porque las zapatillas acumulan suficiente energía con ese impacto. Mafuyu gira el cuerpo y aprovecha esa carga para lanzar una patada fuerte contra Kipei, que a pesar de intentar detenerlo, no puede. Shina está observando todo y no puede creer que su hermano no haya reaccionado a tiempo. Mafuyu, ya más confiado, dice que cree haber entendido el truco. Shina no pierde tiempo, saca su metralleta y empieza a dispararle sin parar. Aún así, Mafuyu logra esquivar todos los disparos moviéndose con los pies, aprovechando cada impacto. Shina se da cuenta de lo que pasa. Las zapatillas convierten cada golpe en energía que Mafuyu reutiliza. Con eso, él da un salto y logra cortar el arma de Shina de un solo movimiento. Ella se queja, molesta, y Mafuyu le dice que ya se acostumbró a sus ataques. Shina lo acusa de estar fingiendo, como si no fuera la primera vez que usa esa arma, pero Mafuyu responde que sí es la primera vez. Explica que desde pequeño lo han usado como conejillo de pruebas, así que conoce perfectamente las armas de su hermano. Shina insiste
insiste en que eso es hacer trampa y le exige pelear de frente. En medio de esa tensión, Kipei vuelve a aparecer y desde arriba Natsuki se lanza sobre él usando una bomba congelante. Eso distrae a Shina, que sigue pendiente de su hermano. Mafuyu corre hacia Kipei con alta velocidad, tanto que Shina duda que llegue a tiempo, pero justo cuando Mafuyu se acerca, Kipei rompe el hielo sin esfuerzo y lo estampa contra el suelo con el pie, dejándolo fuera de combate en seco. Seba lo observa con angustia. Kipei se burla diciendo que es un pésimo hermano y que por culpa de ese juguete su hermano menor ya está muerto. Eso hace que Natsuki pierda la calma, se vuelve invisible y trata de atacar, pero Kipei sigue cada uno de sus movimientos como si pudiera verlo. Cuenta sus pasos y logra atraparlo justo cuando se acerca por detrás. Le dice que su intención de matar es demasiado evidente y le rompe el cuchillo sin dificultad. En cuestión de segundos, Kipei deja a Natsuki gravemente herido, cae al suelo mientras este le dice que no caiga en provocaciones tan básicas. Aún así, Natsuki no se rinde y saca un bolígrafo clavándoselo en el pie. Kipei reacciona pateándolo y lanza el bolígrafo lejos, que termina explotando al chocar contra un edificio. Reconoce que esperaba este tipo de jugada hasta el final. Natsuki desde el suelo piensa que este tipo es demasiado fuerte, recuerda a Shin y a Sakamoto y en su mente se disculpa con ellos. Justo cuando Kipei está a punto de rematarlo con el bate, algo hace que su arma salga volando de sus manos. Se sorprende y pregunta quién está ahí. No alcanza ni a terminar la frase cuando Tenkyu aparece de la nada y le da una patada brutal que lo lanza lejos de Natsuki. Este, confundido, pregunta si ese tipo es aliado de Shin. Tenkyu se presenta y dice que está buscando a Shin de hecho. Natsuki lo mira confundido y pregunta quién demonios es ese tipo. Sin darle importancia, Tenkyu responde preguntando directamente si sabe dónde está Shin. Explica que fue interrogando uno por uno a todos los sicarios de la Federación que encontró por la ciudad y todos terminaron diciéndole que Shin iría a la JCC. Natsuki, todavía desconfiado, le pregunta qué clase de persona es. Entonces Tenkyu cuenta que intentaron matarlo hace nada y que Shin fue quien le arrancó 2 dedos y el ojo izquierdo. Aún así admite que Shin era increíblemente fuerte. Natsuki entiende enseguida que probablemente sea otro enemigo y piensa que la situación no podía empeorar más justo ahora. Sin embargo, cuando le pregunta si busca a Shin por venganza, Tenkyu responde tranquilamente que no. Lo que quiere es hacerle varias preguntas. Mientras habla, Kipei aparece de golpe intentando aplastarlo con un batazo, pero Tenkyu logra detener el ataque usando su arco. Después le advierte que si piensa atacarlo sin decir nada, entonces puede considerarlo un enemigo, aunque aclara que realmente le da igual. Tenkyu mira a Natsuki y le pregunta si es amigo de Shin. Cuando él responde que sí, Tenkyu propone algo sencillo: lo ayudará a matar a Kipei y después Natsuki lo llevará hasta donde está Shin. Este acepta porque realmente no tiene muchas opciones. Tenkyu entonces prepara una flecha y Kipei reconoce enseguida lo que pasó antes. Comprende que aquella flecha fue la responsable de desarmarlo. Incluso comenta que no tiene derecho a criticar armas antiguas, pero usar un arco en plena época moderna sigue pareciéndole absurdo. De pronto la flecha aparece frente a él a toda velocidad, pero Kipei logra esquivarla apenas por centímetros y entiende que el tipo es peligrosamente rápido. Tenkyu no le da descanso y dispara otra flecha más. Kipei vuelve a esquivarla usando el mazo para desviar la trayectoria. Natsuki queda impresionado al notar que esas flechas son muchísimo más pesadas que balas normales. Mientras tanto, Shina observa preocupada intentando entender quién es realmente Tenkyu. Kipei decide responder lanzando su mazo directamente contra él, pero Tenkyu lo detiene usando el arco como si fuera una flecha gigante y lo devuelve enseguida. Kipei sonríe ligeramente y admite que el sujeto sí tiene habilidad. Entonces inicia una lluvia constante de disparos desde diferentes ángulos. Kipei consigue evitar cada ataque, aunque empieza a verse algo golpeado. Shina pregunta si necesita ayuda, pero Kipei le ordena que no se meta porque la pelea se puso interesante. Mientras sigue disparando, Tenkyu nota algo importante. Kipei puede esquivar casi todo mientras está en tierra, pero en el aire pierde movilidad. Apenas piensa eso, Kipei hace una voltereta y atrapa una flecha en pleno salto. Hasta Tenkyu se sorprende de semejante reacción. El problema es que ya se quedó sin flechas, y Kipei aprovecha inmediatamente esa pequeña oportunidad y le da un golpe brutal con el mazo, mandándolo directo contra un edificio. Mientras Tenkyu cae entre los escombros, piensa en la fuerza absurda de Kipei, pero este no se detiene. Aparece detrás de él y lo golpea otra vez, estampándolo ahora contra el suelo. Mirándolo desde arriba, comenta que tiene un cuerpo demasiado resistente. Tenkyu responde desde el piso que justamente esa es su mayor fortaleza. Natsuki aparece a su lado y le pregunta si puede hacer otro disparo como el de antes porque tiene una idea. Kipei los observa sospechando de lo que murmuran. Entonces Natsuki corre directamente hacia él mientras analiza mentalmente sus patrones de movimiento.
movimiento. Calcula que ante un ataque frontal existe un 73% de probabilidad de que responda con un barrido lateral, y exactamente eso hace Kippei. Natsuki lanza una de sus bombas mientras presume que es muy bueno analizando datos. Kippei se burla diciendo que desperdició su única oportunidad usando algo tan aburrido. Sin embargo, nota algo raro: Mafuyu solo tiene un zapato. Ahí empieza a preguntarse desde cuándo anda descalzo. Las respuestas aparecen enseguida. Tenkyu había tomado el zapato para usarlo como proyectil después de que Natsuki le pidiera dispararlo con toda su fuerza. Incluso comenta que existen cosas mucho mejores para reemplazar una flecha, pero Natsuki le dice que no había tiempo para explicaciones. Luego le entrega su traje de invisibilidad y le pide crear una apertura, aunque sea por un instante. Tenkyu pregunta por qué simplemente no pelea invisible. Natsuki le recuerda que quiere encontrar a Shin, así que necesita confiar en él. Tenkyu entonces admite que confiar en otras personas le parece aterrador. Kippei afirma que todo será inútil porque puede seguir movimientos incluso a la velocidad del sonido. Entonces Tenkyu dispara el zapato. En el momento exacto en el que el objeto supera la velocidad del sonido, genera una onda de choque. El impacto se transforma en energía para los propulsores del zapato, dándole todavía más aceleración. Cuando Kippei entiende lo que está pasando, ya es demasiado tarde. El tenis sale disparado y le golpea la cara de lleno. Después del choque brutal quedó claro el resultado de la pelea. En medio del escenario completamente destruido, Kippei estaba tirado en el suelo e inconsciente. Hasta su propia hermana salió corriendo hacia él. Por otro lado, Tenkyu y Natsuki soltaron el aire después de sobrevivir a una batalla que casi les cuesta la vida. Aún así, las heridas de Natsuki seguían siendo graves. En ese momento, Mafuyu también recuperó la conciencia. Lo primero que notó fue que le faltaba el zapato. Natsuki revisó rápidamente el estado de su hermano y Mafuyu respondió que solo tenía un poco de dolor de cabeza. Mientras hablaban, Mafuyu sintió algo extraño. Estaba convencido de que Kippei todavía no había perdido realmente. Esa sensación hizo que la tensión regresara de golpe. Apenas escuchó eso, Tenkyu reaccionó sin dudarlo y volvió a disparar su arco hacia Kippei. Todos se sorprendieron por la velocidad en que actuó. Natsuki le preguntó por qué lo había salvado. La respuesta de Tenkyu fue inesperada. Admitió que ni siquiera él entendía por qué había empezado a cambiar últimamente. Tal vez porque Shin le perdonó la vida. Por eso había tratado de imitarlo para entenderlo. Esperaba encontrar alguna respuesta siguiendo su forma de actuar. Natsuki entendió entonces que probablemente por eso seguía buscando desesperadamente a Shin. Incluso llegó a pensar que quizás Shin no odiaba realmente a Tenkyu. Eso sorprendió muchísimo a Tenkyu, porque él estaba convencido de que había hecho demasiadas cosas imperdonables contra él. Sin embargo, Natsuki le dijo que solo Shin respondería algo así. Tenkyu también confesó que mientras más intentaba pensar como Shin y evitar matar personas, más caótico se volvía todo dentro de él. Mientras tanto, Shina comenzó a perder la esperanza. Gritó que demonios quería hacer Tenkyu, sin matarlos, que lo hiciera de una vez. Pero justo cuando la tensión parecía bajar, algo inesperado ocurrió. Kippei volvió a levantarse. Shina, nerviosa, le reclamó porque la había asustado muchísimo y le preguntó si estaba bien. Kippei respondió tranquilamente que sí, diciendo que simplemente se había descuidado un poco. Natsuki y Mafuyu no podían creerlo. Después de recibir semejante ataque, cualquier otra persona habría muerto. Ambos entendieron que prácticamente ya no tenían forma de detener a alguien así. Pero lo más extraño fue que Kippei no atacó inmediatamente después de ponerse de pie. En cambio, empezó a preguntar por la zona de comidas. Eso confundió a todos, incluida Shina. Entonces Kippei explicó que quería ir porque ella había dicho antes que quería probar la comida del lugar. Shina no podía entender cómo en medio de semejante situación su hermano pensaba en algo así. Kippei entonces mencionó que sus enemigos le habían perdonado la vida y para un asesino esa ya era la peor derrota posible. Simplemente ya su interruptor de pelea se había apagado. Aunque su hermana gritó que los mataría a todos, ella sola. Entonces Kippei reflexionó cómo Natsuki y Tenkyu hacían todo lo posible para protegerse mutuamente y mantenerse vivos. También notó que Tenkyu estaba siendo afectado por ese vínculo entre hermanos. Por eso, pensando que Shin realmente era el tipo de persona capaz de cambiar a quienes lo rodean, incluso llegó a querer conocerlo. La escena cambió hacia otro lugar, donde Shin ya se dirigía al centro del enorme caos. Esta vez se estaba enfrentando a Tanabata, que hace rato no veíamos, pero Tanabata actuaba raro. En vez de concentrarse completamente en el combate, seguía tarareando canciones como si estuviera entreteniéndose solo. Eso llevó a Shin a usar su habilidad para leer pensamientos y descubrir qué pasaba dentro de la cabeza de ese hombre, pero cuando entró en su mente quedó impactado. Todo estaba lleno únicamente de música, letras y melodías. Para Shin,
aquello era basura sin sentido, una letra muy mala, y Tanabata lo afirmó. En ese momento no tenía nada de inspiración, no servía. Se dio cuenta de lo que Shin hacía y le reclamó por meterse en su cabeza. Según él, la imaginación era lo que le daba color a la vida, y alguien incapaz de imaginar jamás entendería emociones reales. La conversación se volvió mucho más oscura cuando Shin mencionó las acciones de la nueva orden y las miles de personas inocentes que murieron por su culpa. Le preguntó directamente si alguna vez pensó en las víctimas. La respuesta de Tanabata fue todavía peor. Sí, pensaba en ellas, pero no con culpa. De hecho, sacó incluso un nuevo álbum en el que estaba trabajando y explicó que las tragedias enormes eran la mayor inspiración para crear música. Para él, el sufrimiento y la muerte producían las emociones más intensas, y eso era exactamente lo que utilizaba para componer canciones. Incluso cuando Slur repartió armas, confesó que pasó días enteros escribiendo y tocando hasta destrozarse los dedos. Eso terminó enfureciendo completamente a Shin. Para él, la vida humana no debía convertirse en material para entretenimiento o inspiración personal. Para ese propósito, dominado por la rabia, lanzó un puñetazo brutal que impactó de lleno en Tanabata, haciendo que ambos cayeran desde lo alto del lugar donde peleaban. Pero incluso mientras caía, Tanabata seguía pensando únicamente en música. Según él, le acababa de llegar justo ahora la inspiración, una nueva melodía dentro de su cabeza. Así termina esta cuarta parte del arco Nueva JAA. Les recuerdo que conforme salen capítulos nuevos, resumiré 10 de ellos para no hacer tan larga la espera, y luego en un solo video recopilaré todo el arco en general o la temporada según mis cuentas. Debo remarcar que es bastante bueno el desarrollo de algunos personajes que parecen olvidados por momentos, siempre vuelven los necesarios, y no me quejo de las batallas, siguen teniendo ese ingenio súper loco que tanto caracteriza a Sakamoto Days. Te invito a que dejes algún comentario si tienes algo que aportar, también suscríbete y deja tu like si te gustó este resumen, y comparte para seguir con esta historia y subirla lo más pronto posible en otros nuevos 10 capítulos, y así saber qué sucede en la siguiente parte. Muchas gracias por llegar aquí hasta el final, recuerda que somos Geek Boys Resumen, hasta la próxima.